Buenos días, hermanos. Bueno, Buenos días a nuestros hermanos que están ahí a través de los aparatos, esperando todos nosotros ansiosos este momento, esta hora, porque nos cargamos de energía, como les digo, el espíritu de nosotros, como que se alimenta con la palabra del Señor, con los que nos dejó escrito aquí, y al recordarlo sentimos esa sensación, esa alegría, como cuando uno ve a alguien que extrañaba tanto. Y los días que nos reunimos así se siente, porque nos unimos todos en un solo pensamiento, en una sola mente, estar esperando escuchar con alegría el mensaje del Señor que nos ha dado, para que nosotros salgamos afuera con un escudo grande que nos protege de toda la inmensidad que hay afuera, de todos los problemas y de todas las cosas malas. Y así pienso yo que todos los días es igual, ¿verdad? Todos los días para nosotros es igual. No es como ir a una parte y estar alegre un momento en ese lugar y al salir ya se acabó todo. Yo pienso así, yo me siento así cuando me levanto dándole gracias a Dios porque nos ha apuntado en su lista para que abramos los ojos otra vez y sigamos viviendo y Él nos sigue guiando a través de la roca que es su Hijo Jesucristo, para que algún día el día que Él nos hable, estemos allá con Él y que nos abra las puertas del Señor para entrar con Dios en el paraíso, en la vida eterna. Hoy vamos a hablar de la crucifixión de Jesucristo, de cómo sucedió más o menos en aquellos tiempos, cuando Cristo fue crucificado. Cuando pasaron todas estas cosas, empezaron a surgir muchos testigos, hasta falsos apóstoles, eh, diciendo y atestiguando que ellos habían estado en ese momento ahí, ¿verdad? Y es en verdad que todo el pueblo que estuvo ahí de diferentes partes en ese momento vieron al Señor crucificado al pasar, porque estaba las, las, las tres cruces estaban en el monte de Gólgota, que era la entrada del pueblo. Entonces se celebraba una fiesta muy grande ahí, la fiesta de la Pascua, y la gente pasaba en el camino y veían al Señor, ¿verdad? Y pues se preguntaban qué había pasado, pues. Y ese mismo día terminaron con él, terminaron con la crucifixión, y la gente se llevó eso en la mente, ¿verdad? Y algunos, yo creo como ahora, quisieron sacar provecho, inventando historias. Yo estuve ahí, yo vi esto y yo vi aquello, ¿verdad? Y pues, nomás, algunos inventaban cosas que ni siquiera habían existido, ¿verdad? Pero el Señor, nuestro Señor, el Padre de Jesucristo, ya había escogido Él quiénes iban a ser los testigos de esa historia, quiénes iban a contar, quiénes iban a dar testimonio, ¿verdad? De cómo nuestro Señor Jesucristo había venido al mundo y había sido crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestras transgresiones. Y vamos a empezar con una lectura aquí en Hechos 10, 38 y 39 hasta el 41, ¿verdad? Si gustan, vamos para allá. 10, 38. Aquí vemos que cuando el centurión había mandado traer a Pedro, perdón, lo mandó traer porque él había tenido como una especie de sueño, ¿verdad? Centurión era muy querido, era muy respetado y creía en Dios, era un hombre justo. Entonces vamos a pensar aquí desde el 38, dice, cuando dice
Pedro dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí dice, mire, algo importante, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Todo el pueblo, como digo, los que estaban ahí presentes vieron lo que estaba pasando con el Señor. Pero los apóstoles anduvieron con él desde principios, cuando él empezó los escogió y empezó a predicar el evangelio, y todos vivían y dormían con él, y no se separaban de él hasta que hubo la noche aquella en que fue entregado, ¿verdad? Así que ellos sabían a detalle todas las cosas que habían hecho, y sirvieron como testimonio, porque al final de cuentas ellos fueron los que dieron el testimonio del Señor, y se comparaban testimonio de uno y de otro, y concordaban. Y aquellos que se decían apóstoles también y testigos, como que les fallaban las cosas, y les fallaban las cuentas, y decían otras cosas, otras incoherencias que no daban, no checaban, y eran descubiertos de que eran falsos, ¿verdad? Pero el Señor había dicho, este es el grupo este es el grupo que yo quiero que anden con él, y que vean todo lo que ha acontecido y lo que va a acontecer con él, para que sean testigos, para que lleven el evangelio del Señor. Dice, Dios había ordenado de antemano Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces, ellos fueron testigos de cuando él murió y a los 3 días resucitó. Fue ahí donde ellos estaban escondidos, y comió con ellos, porque muchos creían que algunos de los apóstoles creían que era un fantasma, y él, para que vieran que era real, que era él mismo, les dijo, pues tengo hambre, ¿verdad? Y comió con ellos y anduvo un tiempo con ellos. Y bueno, vamos a ir aquí a 1 Corintios 15 para dar un dato más. Del 1 al 4 vamos a leer. Dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retenéis, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿verdad? Cuando nos habla del evangelio del Señor, muchos salimos con otras historias inventadas por los hombres, y a veces nos vamos como se dice por aquí, con la pinta, y creemos lo que nos dice otro hombre o otra persona, y ni siquiera averiguamos si es cierto o no es cierto, sino que nos quedamos con esa historia. Entonces, si cuando los apóstoles predicaban este evangelio y sentían la veracidad y la verdad de que ellos hablaban como si estuvieran por ejemplo, por decir así, como si estuvieran en ese momento viviendo las circunstancias, viviendo la crucifixión de Jesucristo paso a paso, y muchos creían, y él dice, si creíste en esto, pues eres salvo, y si no, pues estás perdido, ¿verdad? Porque a veces, como les digo, nos llama la atención otra historieta inventada por ahí, y nos quedamos con eso, y con eso la gente a veces como que se defiende con esas cosas, como
como que no, como que lo usan como escudo para no escuchar, oír la palabra, para no escuchar el evangelio del Señor. Dice, no, eso no pasó así, acá hay otro libro que dice esto y dice el otro. Y unos dicen, es que hay unos rollos que no fueron revelados porque ya estaban echados a perder, pues ya se habían desboronado. Y en esos rollos, dicen, decían cosas que no vienen escritas aquí. Y yo les pregunto, entonces, cómo es que ustedes dicen que, o tú dices, que había unos rollos que no fueron revelados porque ya no se podían, ya estaban deshechos? Y luego me confirman de que había cosas que no estaban escritas aquí. Entonces ahí se contradice uno ya. No, pero es que hay unos libros que empiezan a averiguar y con eso se están dependiendo para que no les entre la palabra o para no escucharte, porque la gente cree que, desafortunadamente cree que uno quiere dominarlos. Ustedes dicen, lo que quieren es dominar las masas y quieren que nosotros los sigamos a ustedes con lo que nos dicen. Yo digo, yo no quiero que me sigas, yo no quiero ni que seas como yo, digo. Tú porque tú te acercaste y yo te digo lo que poquito que sé. Ya es tu decisión, tomarlo o no tomarlo, ¿verdad? Pero no quiero moverte a ti ni estarte manejando. No, que todas las iglesias y todos son iguales. Bueno, esa es tu defensa. Eso es lo que tú argumentas para hacerte un lado. Pero, y dice el amigo, bueno, de todos modos, yo no creo en Dios. Pues no importa, digo. Lo que importa es que Dios cree en ti, ¿verdad? Eso es lo que importa. Entonces, aquí estamos leyendo aquí. Corintios, dice, ¿verdad? Dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿verdad? Nosotros enseñamos lo que recibimos, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. No fue una especie de un simulacro, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, dice aquí también, ¿verdad? O sea que todo lo que venía aquí escrito en el Antiguo Testamento es lo que se llevó a cabo en ese día. Toda la historia de Jesús cuando empezó el Evangelio, todo lo llevó en coordinación. Ahora sí vamos a ir a Juan 19:17 para ver qué fue lo que vieron estas gentes, los testigos fieles, algunos como estos 4 evangelios que están escritos aquí, confirmaron y escribieron aquel día, aquella historia, aquel día en que Jesucristo vino al mundo, empezó el evangelio y murió crucificado por nosotros. Esa historia es lo que ellos atestiguan aquí. Y vamos a empezar aquí en el 19:17. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí fue crucificado, ¿sabes? Y con él otros 2, uno a cada lado y Jesús en el medio. Escribió Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. A los judíos no les pareció nada bien que hubiera puesto este título, ¿verdad? Y
uno imagina esa gente cuando estaba, por ejemplo, los fariseos y todos ellos que estaban viendo al Señor crucificado y no les dolía nada. Les importaba más lo que decía el letrero ese, a ver a un hombre sufriendo, a un hombre que había hecho milagros, había hecho sanaciones en su estancia aquí en la tierra. Ni siquiera una gota, una pizca de dolor les picaba en el corazón. Ellos más bien estaban alegres porque ellos creían que habían triunfado, porque habían derrotado al enemigo, porque habían hecho un lado aquel que los estaba dispersando y que estaba dispersando a la gente que estaba con ansias esperando ese día, esperando la llegada del Señor para hacer justicia, como él dijo, ¿verdad? Hacer justicia y librarnos. Yo creo que la mayoría de la gente creía que nos iban a librar de los romanos, por decir así, porque los romanos los tenían a ellos posesionados, los tenían sujetados a su ley. A lo mejor ellos creían que él iba a venir a librarnos de ese cuarto reino, porque en la escritura decía que en el cuarto reino iba a aparecer el que los iba a librar y salvar. Entonces ellos, pues, no les gustó esta cosa y dice, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, como habíamos dicho, estaba a la entrada de la ciudad y pues ese día iba a venir mucha gente de otros pueblos para la fiesta y pues pasaban por ahí, miraban, pues como que empañaban un poquito la fiesta y decían, ¿qué está pasando aquí? Entonces vieron a estos tres hombres crucificados ahí. Entonces dicen, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En el hebreo era, yo creo, el idioma de los judíos, pero el griego era un lenguaje universal. Es como si dijéramos nosotros el español y el inglés, ¿verdad? Donde quiera que vas, oyes a alguien que habla español o que hable inglés, en cualquier parte del mundo ahora que estamos conectados todos. Entonces, cualquiera sabía lo que decía el letrero que estaba ahí en esas tres lenguas. Y el latín era de los romanos, porque también los soldados que iban rumbo a la cruz con Jesucristo y todos los que estuvieron ahí, leyeron el título y sabían de qué se trataba. Por eso los judíos, pues no les convenía, pues, que dijeran que él era el rey de ellos. Entonces la gente que era extraña o que era de otro pueblo van a decir, pues, ¿de qué se trata? De que el mismo pueblo sacrifique a su rey. Y pues se le va a dar medio miedo y dice, si eso hacen con su rey, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? Entonces, no les gustó a ellos y por eso fueron con Pilato para que cambiara ese letrero. Dijeron a Pilato, vamos a seguirle aquí con el 21, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pero Pilatos ya estaba enardecido con esa gente, y además tenía hasta miedo de esa gente por lo que habían hecho con este hombre, que él siempre lo vio inocente, no lo vio culpable de nada, además era una persona, lo miraba como una persona normal, muy serio, pero su mirada, como que cuando miras los ojos de una persona, ha pasado que los ves y como que ves algo dentro de su mirada, dentro de sus ojos. Y el Señor, eso es lo que representaba, yo creo, porque Pilato lo miraba y se asustaba a ver su semblante y su figura, que no era una figura atlética ni nada, era un hombre normal, pero la sensación y lo que emanaba de él es lo que le asustaba a él, ¿verdad? Entonces Pilato, ya enojado, le dijo, no, dijo Pilato, respondió Pilato, lo que he escrito, ya no lo voy a cambiar. Y los judíos se fueron. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado,
tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces entre sí dijeron, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver quién será, de quién será. Esto fue para que se cumpliese las escrituras que dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron, ¿verdad? Vamos a ir a una escritura que está acá en Salmos 22, 18. Acá en Salmos 22 dice David, habla sobre un caso que le pasó a él. Yo pienso que cuando David supo que su propio hijo lo quería matar, pues salió corriendo del castillo y no se llevó nada más lo que traía puesto, ¿verdad? A lo mejor hasta descalzo salió y salió huyendo. Y no sé si estoy mal o bien, que él haya dicho ya en el monte, de seguro todo lo que había, porque es lo primero que pasa cuando alguien deja la casa sola, se llevan todo, hasta los gatos se llevan, ¿verdad? Y yo pienso que él había dicho, ahorita se han de estar repartiendo las cosas que tengo allá, que tuve, ¿verdad? Y de lo más apreciado, pues dijeron, para no pelearnos, pues lo echamos a la suerte. Hay una pequeña historia así nada más, no es comparación, nada más, algo que yo vi hace mucho tiempo, en mi juventud, ¿verdad? Algo así rápido. Yo vivía en una vecindad y enseguida, es una cuartería grande, y enseguida de donde yo viví un señor solo, muy respetado el señor, muy ordenado, muy amable, ¿verdad? Pero él vivía solo y tenía sus cositas allá adentro en su casa, ¿verdad? Y salía en la mañana y entraba en la tarde. Y una vez lo sitiaron ahí, llegó la policía y los judiciales y lo sitiaron y lo sacaron de adentro. Y pues todos, ¿qué pasaría? ¿Qué hizo el amigo este? ¿Por qué tanta gente, tantos policías y tanta judiciales y todo? Y lo sacaron, lo esposaron y alguien preguntó, ¿verdad? Preguntó qué había pasado con él, qué había hecho. Y dijo un policía, no, este amigo, desde México lo venimos siguiendo. Este ya no regresa, dijo. Mínimo unos 15 años se va a aventar en la cárcel. Sí, a este ya. Si no tiene dolientes ahí, si no tiene quien se lleve sus cosas, se van a podrir. Y la gente, los mismos vecinos que lo respetaban y todo esto, tumbaron la puerta y sacaron todo lo que había adentro, ¿verdad? Pero dijeron, no dejen que entren los niños porque no sabemos qué va a haber ahí adentro, ¿no? Y recuerdo que había una cama muy bonita, nueva la cama, colchoncito con su plástico todavía. Y se pelearon por la cama, después de que sacaron todo, se pelearon por la cama. Entonces, ¿qué cree que hicieron? Ya, en buena onda hicieron, ¿sabe qué dijeron? Vamos a rifarnos la cama entre todos los vecinos, a ver quién se queda con ella para que se la lleven entera, para no llevarla en pedazos. Y se rifaron la cama de aquel amigo. Como dice aquí, no comparando con lo que dice aquí la escritura, sino que eso fue lo que yo vi cuando teníamos 14 años, yo pienso, ¿eh? Y pues se lo sacó una de las vecinas, se sacó la cama. Y dice aquí, David, que yo pienso que al salir, dice, se han de ver repartido todo lo que tenía, no sé si los hijos, ¿verdad? Porque uno de ellos es el que lo quería matar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir acá con Juan.
Vamos a seguir con Juan 19:25. Y dice aquí, mire, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban las cuatro mujeres ahí que habían seguido al Señor. Pues muy, como María Magdalena, que cuando la rescató, había seguido sus pasos y ellas eran también testigos de todo esto que había pasado con que estaba pasando con el Señor. Su madre que no había dejado de llorar en un momento desde que lo arrestaron. Y dice, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo que él amaba, que fue yo creo uno de los fieles testigos de todo lo que había pasado era Juan, porque Juan nunca se separó de él desde que lo arrestaron. Él se quedó con él y siguiéndolo ahí entre la gente, pero estando presente, viendo cada paso, cada caída que había dado Jesucristo y cada clavo que enterraron en sus manos y en sus pies. Se quedó hasta el último suspiro, hasta el último aliento del Señor. Ese era el discípulo que además pues, los amaba a todos, ¿no? Pero él no huyó, él se quedó al pie porque cuando nosotros tenemos amigos y nos pasa una desgracia o algo, es raro el que viene y te da una condolencia o te da una ayuda. Los demás, pobre, nomás dicen, pobrecito, ojalá y se recupere, ojalá y esto, ¿verdad? Pero hay alguien que en verdad te aprecia y que está dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas. Porque muchos decimos de palabras, el día que ocupes algo, ahí voy a estar. Pero pensamos que cuando yo digo eso, por ejemplo, el día que ocupes algo, me hablas, pero no sabemos si nosotros vamos a estar ocupados o no vamos a tener para ayudar a esa persona y nos negamos porque creímos nosotros que siempre íbamos a estar en disposición, pero no es así. Pero el que está de corazón, que ama a su hermano, a su amigo, ese siempre estará y nunca nos va a dejar. Y el Señor amaba a Juan porque él nunca lo abandonó, ¿verdad? Es el que más sufrió, el que más vio estas cosas. Vamos a seguir aquí y Dios dice, después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. El Señor, desde que vino a este mundo, Él sabía todo lo que iba a pasar y cuidó con detalle que todas las cosas sucedieran como estaban escritas, ¿verdad? Para que alguien no dijera, no, pues aquí atrás dice que esto y no lo hizo. Y empezar a hacer una duda, de decir, pues no es, porque le falló aquí, ¿verdad? Entonces no es el verdadero. Por eso el Señor Jesucristo iba marcando cada paso, cada cosa iba checando, viendo, aunque no sé cómo se sentiría uno cuando a uno lo van a sentenciar a muerte y que es testigo uno de su propia muerte y todavía sobre eso está guardando los detalles para que sucedan así como tienen que suceder. Entonces, por eso el Señor dice, ya cuando vio él que ya estaba todo consumado para que dijese él, entonces dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, dijo, y estaba ahí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero vamos a ir aquí a una escritura, aquí en Salmo 69, 21, antes de seguir.
dice aquí en Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. No sé si fue una manera, como coloquial de que haya dicho esto David, porque yo pienso que a lo mejor un pueblo que te quiere, que eres un buen rey, un pueblo que te adora, que el pueblo, el rey era justo y a todos trataba bien, y que crees que esa gente te quiere verdaderamente, ¿verdad? Y cuando él salió huyendo, como que el pueblo, no sé si se volteó contra él por apoyar al hijo, porque aquí en México, cuando se acaba un sexenio, el rey empieza a perder poder, y ya no le hacen caso porque quieren quedar bien con el que va entrando, ¿verdad? Entonces, ya el rey el presidente da una orden, sí, mañana, dice, ya no tiene poder este amigo, hay que quedar bien con el que viene. No sé si haya pasado una circunstancia así de que el rey David haya imaginado o haya pensado o alguien le dijo, no, pues allá en el pueblo todos te quieren matar. Y yo creo él dijo, pues de tanto coraje, de tanta tristeza estoy comiendo hiel, es lo que me está dando el pueblo, hiel de comida, y tengo sed y me dan vinagre, ¿verdad? Y Jesús, cuando cuando dijo que tenía sed, empaparon en el sopo, en la esponja, y le dieron a beber vinagre, pero él ya no quiso, no quiso, ya no quiso tomar el vinagre, y dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ya él cuando vio que todo estaba consumado, que todo había pasado conforme a las escrituras, y dio el último suspiro de aliento y entregó el espíritu al Señor. Entonces todavía, dice aquí en el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era una fiesta grande que iba a venir mucha gente. Entonces, ellos dijeron, pues es que nos está empañando, va a empañar las fiestas los crucificados ahí, hay que hacer algo. Entonces, agarraron, dice, vinieron pues entonces dice, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fuese quitados de ahí. Y vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados dice, le abrió el costado con una lanza al instante y al instante salió sangre y agua. Cuando él, cuando uno muere le checan todos los síntomas y todo y a ver si tiene pulso o algo para confirmar la muerte, ¿verdad? Para confirmar que verdaderamente ya está muerta esa persona, para darle el segundo paso. Y en aquel tiempo yo creo es lo que hacían, ¿verdad? Si le pegaban al enemigo, iban y checaban y pues le daban uno por si las moscas, haber dicho, ¿no? Entonces este soldado agarró la lanza y se la metió aquí por un costado, pero aquí están las costillas. No sé si entró por debajo de las costillas, porque la escritura dice que no le iba a tentar, no le iba a dañar ningún hueso, ¿verdad? Entonces la bolsa, aquí adentro de nuestro cuerpo, hay una bolsa que sostiene todos los órganos que tenemos. Y yo creo que esa bolsa trae agua, ¿verdad? Y él, al penetrar la lanza sobre la bolsa, salió el agua. Y como la bolsa llegó hasta el corazón, yo creo, salió la sangre, ¿verdad? Y porque aquí dice salió sangre y agua, ¿verdad? Y dice, y el que vio
da testimonio, dice, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, para que nosotros creamos, dice también, de que él entregó el Espíritu que él ya había expirado. Y el Señor no iba a morir atropellado o que se cayó un barranco o algo, porque pues no iban a concordar las escrituras, porque estaba escrito él cómo iba a morir. Incluso él decía, le dijo a sus discípulos que él había escogido entre todos y todos. Yo los escogí a todos ustedes. Y desde el principio dijo, y uno de ustedes es el diablo. Él sabía que atrás de él lo venían siguiendo la muerte que venía atrás de él, pero él sabía que a su debido momento, ¿verdad? Porque a veces entraba a la ciudad y no le hacían nada. Incluso una vez pasó por entre medio de los judíos y los soldados y nadie le tentó. ¿Por qué? Porque estaba escrito que él iba a morir en esas fiestas, en las fiestas de la Pascua. Él iba a morir ahí. Pero cuando llegó el momento, él dijo, ya es la hora. Entonces dice, para que creamos, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese otra vez, dice, la escritura, no será quebrantado hueso suyo, ¿verdad? Vamos a ir a una escritura que está aquí en Números 9:12. Fíjense, aquí en la celebración de la Pascua, y el 9:12 dice, cuando el Señor les dijo, van a comerse un corderito, él les subraya cómo se lo van a comer. En aquel momento yo creo, pues no se preguntaban por qué tanta delicadeza, por qué tanta exactitud, ¿verdad? De comernos un animal y no lastimar ningún huesito de él, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí en el 9:12, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán huesos de él, conforme a todos los ritos de la Pascua. De la Pascua la celebrarán, dice, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Aquí yo creo en ese momento, como les digo, no nos pasó por aquí por la cabeza de pensar, decir, bueno, nos vamos a comer el animalito, pero no sé para qué dice que no quebrantemos ni uno de sus huesos. Pues es que alguien se había preguntado, ¿ah? Alguien se había preguntado qué significa, ¿verdad? Porque como dijimos la vez anterior que el Señor cuando les daba una solución a los problemas que tenían ellos, a las quejas que tenían ellos, se las daba, pero les daba como pista para que se pusieran a pensar que no nomás era la solución, sino que algo tiene que aprender uno de una circunstancia. Cuando a uno le pasa algo malo y le pasa, llega la solución, qué bueno que ya se acabó, qué bueno que no pasó nada más. Y hasta ahí queda. Pero hay alguien que dice, ¿por qué me pasó? ¿Por qué el Señor no estuvo ahí, ¿verdad? Para ayudarme. Por algo me pasó esta cosa, por algo tiene que haber aquí, algo tengo que aprender, porque se dicen por ahí que de los errores se aprende, ¿verdad? Entonces la circunstancia nos lo pone el Señor y nos pone la solución, pero para que veamos adelante, ¿verdad? Entonces así más o menos pasaba aquí cuando el Señor les dijo
sobre ese animalito, sobre ese cordero que iban a matar ese día de la Pascua, para que entendiéramos, que si a alguno se le prendía el foco de decir, ¿qué va a pasar aquí? El Señor quería que viéramos al futuro, ¿verdad? No sé, unos 1400 años, por ahí más o menos, adelante, pero a lo mejor nuestra mente no está tan abierta, ¿verdad? Aquí hay otra escritura que dice en Salmo 34:20. Ahí por ahí está el Salmo. Vamos a empezar el 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Las aflicciones de Jesús, yo creo que habla de Jesús, que son muchas a veces, porque él veía a su pueblo y como un padre de familia, tiene toda la carga de la casa, los problemas de los hijos, la educación de los hijos, traer el sustento, y no conforme con eso, batallar con gente de tu propio trabajo. Y son muchas aflicciones que trae uno encima, pero con una sola condición: cuidar a tus hijos, cuidar a tu familia. Entonces, yo pienso que Jesús, todas las prisiones traía encima cuando veía a su pueblo que estaba encarcelado por los pecados desde el principio, ¿verdad? Y miraba a toda esta gente, todas las injusticias que había, todos, toda la gente que andaba descarriada, toda la gente que andaba a oscuras. Jesús representaba la luz de esa gente. Y esas son las aflicciones que llevó él el día del sacrificio, que llevó todos los pecados, los llevó por nosotros, para que nosotros fuéramos libres, porque nosotros se nos cayeran las cadenas de pecado y no fuéramos ya esclavos, ¿verdad? Y dice aquí en el 37, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿verdad? La mayoría del pueblo miró al que fue traspasado ese día. Y aquí hay una escritura que dice, habla así en el Zacarías 12, perdón, 12:10. Y dice aquí, el Señor dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Como estamos leyendo acá que María y todas las cuatro mujeres y Juan y parte del pueblo que fueron testigos que hicieron, ¿cómo se dice? Una fila, ¿sí? Cuando, y por ahí caminó Jesucristo, muchos lloraban, muchos gritaban de alegría, porque decían que el Señor era un embustero, porque así le conocían, los fariseos decían que era el demonio, ¿verdad? Porque el demonio desde el principio fue este mentiroso,
cuando se convirtió en víbora para convencer a Eva. Y a él decían que él era el demonio. Mucha gente se contagiaba. Mucha gente se contagiaba de la alegría de ver a ese hombre cómo sufría. Porque miren, aquí hay un pasaje donde están los dos hombres con Jesús. Y a veces nos pasa, no sé si han sentido, han visto a alguien que está en la misma situación y se alegra porque el que está enseguida también está igual, ¿verdad? Y qué bueno dice que nos está pasando los dos, así nos va a tocar de a menos. Pero este que está enseguida, que le pase el doble de lo que nos está pasando. Y todos estamos en la misma situación, ¿verdad? Y la gente se contagiaba, muchos en contra, muchos a favor. Por eso muchos lloraron. Las 4 mujeres, Juan y todos los discípulos que por ahí andaban dispersos, lloraron lo que estaba pasando con el Señor, ¿verdad? Como cuando uno llora, cuando uno le pasa una cosa a un hijo de nosotros, grave, llora uno, y no solamente de lágrimas, llora de sentimiento, llora, se le pone un nudo aquí en la garganta, un mundo que no haya consuelo, aunque mucha gente te diga y te apapache, lo siento, dice, pero primero Dios y va a salir adelante, ¿sí? Primero Dios, ¿verdad? Y si creemos en Él, nuestro dolor se mitiga, pero hay muchos que dicen, no, este ni Dios lo salva. Y es lo primordial, el Señor. Si nosotros vamos al médico, le decimos al Señor, sálvelo, al médico, échele las ganas, póngale calor porque es mi hijo. Pero pensamos que Él tiene la solución y que Él es un experto en la enfermedad que tiene el chamaco. Él lo va a salvar. Y hacemos un lado a Dios. Porque confiamos en un hombre, confiamos en Él, porque Él tiene la sabiduría, ¿verdad? Y la gente que cree en Dios, le dice a Dios, pon tus ojos en Él, pon tus manos en Él para que Él encuentre lo que demás no han encontrado. Y el Señor trabaja sobre eso. Y cuando pasa que solucionó la enfermedad del muchacho o la persona, el mismo médico, el mismo doctor reconoce. No sé qué pasó. Nunca habíamos visto esto y estaba enfrente de nosotros, ¿verdad? Pero ese hombre confió. Entonces, ellos sufrieron por la muerte del Señor, como dice aquí, como un hijo unigénito, como el Señor sufrió allá en el cielo por él. Y ahora una pregunta. Nosotros, yo sé que nosotros, por lo que conocemos, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos aprendido de esto, creemos en lo que dice esta escritura, creemos en los evangelios, ¿verdad? Pero hay gente afuera que creen cosas, historias inventadas, ¿verdad? Que si Jesús era esto, que si Jesús era el otro, y con eso se quedan. Y como les digo, lo usan de escudo para que no les estés hablando de él, porque les molesta, ¿verdad? Porque ya vas a empezar, ya cámbiale tu rollo, ¿verdad? Además, eso no es cierto, mira, yo sé que esto y que el otro, pero son cosas que ves en el internet o una película, ¿verdad? Pero como les digo nosotros mismos, que conocemos esto, nos quedamos con esto y sobre esto pasamos nuestra fe. Es un escudo para nosotros, para creer lo que dice y lo que hemos enseñado y no creer lo que otras religiones, porque inclusive muchas religiones tienen otra historia, ¿verdad? Tienen otro, no, porque nos ha tocado ver que dicen, no, mira, ve a tal parte de esta iglesia fulana, y ahí te van a decir lo verdadero, lo que no está escrito aquí, como les digo, lo que estaba en los rollos, que no fueron revelados, entonces, ¿cómo sabes si no fueron revelados? ¿Verdad? Yo me quedo con esto, ¿verdad? Porque esta escritura es fiel, y todo lo que sucedió aquí es como los mismos testigos, como decimos, los apóstoles que anduvieron con él, escogieron estos evangelios, porque se compararon y concordaban,
¿verdad? Concordaban lo que decían, los 4 fueron escogidos y escritos en este libro. Entonces hay que quedarnos con la escritura, con la verdad de la palabra del Señor. Les agradezco mucho por su atención, ¿verdad? Y si algo quedó ahí grabado, qué bueno, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan las cosas y es bonito estar recordando hasta que uno lo asimila. Y entre más lo lee uno, entre más lo estudia, nace más la fe. Gracias por su atención.